En Culiacán, hay un hospital que guarda más que historias de médicos y pacientes. Los pasillos de aquel lugar han presenciado cosas que muchos no entenderían, y el personal habla, en voz baja, sobre la mujer de los secretos. Se dice que aparece durante la madrugada, especialmente cuando el hospital está más silencioso, casi como si solo se materializara cuando nadie más está mirando. Aquellos que la han visto aseguran que no es una mujer cualquiera, sino alguien que parece venir de otro tiempo, un espíritu atrapado entre el pasado y el presente. Javier, un hombre de 53 años, fue una de las personas que tuvo un encuentro con ella. Toda su vida había trabajado largas horas, sin descanso, siempre preocupado por el bienestar de su familia. Por años, había postergado su salud, ignorando los dolores y malestares que surgían. Fue hasta que un diagnóstico inesperado lo llevó a la cama de un hospital, que se dio cuenta de lo mucho que había descuidado su propio bienestar. El médico le dijo que su situación era complicada y que, aunque había tratamiento, debía prepararse para una larga y difícil recuperación. Javier, abatido, sentía que el peso de los años y las decisiones equivocadas le caía encima. Durante las primeras semanas, su familia lo visitaba cada día, pero conforme pasaba el tiempo, las visitas se fueron espaciando. La soledad y la tristeza comenzaron a apoderarse de él, y empezaron a perder la voluntad de luchar. No sentí fuerzas para seguir adelante, y por momentos, el dolor y la desilusión se volvieron insoportables. Fue entonces cuando una noche, cerca de las 3 de la madrugada, sintió una presencia en la habitación. No era una enfermera ni un médico, era una mujer joven, vestida con una bata de hospital antigua, como si fuera de otra época. Su cabello oscuro le caía sobre los hombros, y su expresión era tranquila, pero profunda, como si conociera todo sobre él. Javier intentó hablar, pero la mujer le pidió, con un gesto, que guardara silencio. Se sentó en la silla junto a su cama y lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. «Sé por lo que estás pasando», dijo con una voz suave. «Yo también estuve aquí, hace muchos años, y sé lo que es perder la esperanza». Javier la miró, confundido, preguntándose si estaba soñando o si, tal vez, su mente le estaba jugando una broma. La mujer continuó hablando, contándole que ella había sido paciente en ese mismo hospital. Le contó que, como él, había perdido la salud por no cuidarse, por vivir una vida llena de estrés y preocupaciones, y que, al final, fue el cansancio y la falta de amor propio lo que la llevó a su final. «Perdí mi oportunidad de vivir», le dijo, «y ahora ayuda a quienes se han rendido, para que encuentren una razón para seguir adelante». La mujer le habló sobre los años que él había desperdiciado, los momentos que había perdido y las decisiones que no había tomado. Pero lo que más impactó a Javier fue cuando ella le reveló detalles de su vida que él creía olvidados. Le habló de su infancia, de los sueños que tenía cuando era joven, de las promesas que hizo y que nunca cumplió. Con cada palabra, Javier sintió que una parte de él se encendía, como si algo en su interior comenzara a despertar de un letargo. Era como si ella le mostrara una versión de su vida que aún podía recuperar. Finalmente, la mujer se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. «Si quieres recuperar los años que has perdido, hay algo que debes hacer», le dijo. En un tono serio, le explicó que debía cambiar sus hábitos, cuidar de su cuerpo y tomar decisiones que lo llevaran a un camino de salud y bienestar. Le aseguró que si tomaba su consejo, tendría la oportunidad de vivir una vida plena, de reencontrarse con sus sueños y de reconectar con las personas que amaba. «Tienes tiempo», le dijo, «pero es tu responsabilidad aprovecharlo». Javier la escuchó con atención, y a medida que ella hablaba, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si, en ese instante, todo el dolor y la desesperación se desvanecieran, dejando lugar a una nueva esperanza. La mujer, con una última sonrisa, se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta. Antes de salir, se giró y le dijo, «Recuerda mis palabras, Javier. No hay desperdicies esta oportunidad». Al día siguiente, Javier despertó sintiéndose diferente. Había algo en su interior que había cambiado, una chispa que lo impulsaba a luchar por su vida. Recordó las palabras de la mujer y, aunque no estaba seguro de si lo que había vivido había sido real, se comprometió a seguir sus consejos. A partir de ese momento, decidió tomarse su salud en serio. Se apegó a su tratamiento, comenzó a alimentarse mejor,
a ejercitarse, y, con el tiempo, su condición mejoró. Los médicos notaron el cambio en él, y aunque no entendían del todo su transformación, le dijeron que su recuperación era notable. Javier, por su parte, sabía que había sido gracias a aquella mujer. Cada noche, antes de dormir, recordaba su rostro y sus palabras, y le prometía, en silencio, que nunca más dejaría de cuidar de sí mismo. Con el paso de los meses, la historia de la mujer de los secretos se expande entre los pacientes y el personal del hospital. Otros comenzaron a contar historias similares, relatando cómo una mujer misteriosa se les apareció en la noche y les hablaba sobre su vida, dándoles razones para luchar, para no rendirse. Algunos decían que era un espíritu benévolo, otros que era un ángel. Pero lo que todos sabían era que, después de verla, sus vidas cambiaban para siempre. A pesar de su experiencia, Javier nunca volvió a ver a la mujer, pero cada vez que pasaba cerca del hospital, sentía su presencia, como si ella lo estuviera vigilando, asegurándose de que cumpliera su promesa de vivir plenamente. Sabía que había recibido una segunda oportunidad, y se la debía a ella. Después de que Javier tuvo su experiencia con la mujer de los secretos, la historia comenzó a resonar entre los pacientes y el personal del hospital. Aunque él nunca volvió a verla, otros pacientes empezaron a tener encuentros con la misteriosa mujer, siempre en los momentos en que parecían haber perdido toda esperanza. A partir de entonces, la leyenda se volvió un secreto a voces, una historia que pocos se atrevían a compartir en voz alta, pero que muchos guardaban con una mezcla de miedo y asombro. Uno de los pacientes que también tuvo un encuentro con ella fue Roberto, un hombre joven que había ingresado al hospital tras un accidente automovilístico. Roberto era un apasionado de la vida, siempre activo, siempre buscando aventuras, pero el accidente le había quitado la movilidad en sus piernas y, con ello, su alegría. Con el paso de las semanas, su ánimo decayó, y pronto comenzó a rechazar cualquier tipo de tratamiento, convencido de que ya no tenía sentido seguir luchando. Una noche, mientras yacía en su cama mirando el techo, sintió una presencia en su habitación. Al principio, pensó que era una enfermera haciendo su ronda, pero al volear, vio a una mujer con bata de hospital parada junto a su cama. Su expresión era serena, y había una compasión infinita en sus ojos. Se sentó a su lado y, como si conociera cada detalle de su vida, comenzó a hablarle. «Sé lo que sientes, y sé lo que has perdido», le dijo con una voz suave. «Pero también sé que hay cosas que aún puedes hacer. No todo está perdido». Roberto, extrañado, la miró sin decir nada. La mujer continuó, grabándole los momentos felices de su vida, los logros que había tenido y las personas que lo amaban. Le habló de su infancia, de su pasión por las aventuras y de su amor por la música, algo que él había dejado de lado en los últimos años. Al escucharla, Roberto sintió una mezcla de tristeza y nostalgia, como si ella le estuviera grabando una versión de sí mismo que había olvidado. Finalmente, la mujer se inclinó y le susurró algo al oído, algo que lo hizo llorar. «Tu cuerpo ha cambiado, pero tu espíritu es el mismo. Usa esta oportunidad para descubrir nuevas formas de vivir, nuevas formas de ser feliz», dijo. Le habló de cosas que podría hacer, de formas en que podía ayudar a otros y de cómo podía redescubrir su amor por la música. Antes de desaparecer, le aseguró que, si seguía sus consejos, encontraría una razón para vivir, incluso en medio de la adversidad. A la mañana siguiente, Roberto se despertó con una renovada determinación. Comenzó a asistir a sus sesiones de terapia física, se unió a un grupo de apoyo y, poco a poco, redescubrió su amor por la música. Pronto, se dio cuenta de que la vida aún le ofrecía nuevas oportunidades y que podía seguir adelante, incluso si las cosas no eran como antes. Aunque nunca volvió a ver a la mujer, sentía su presencia en cada paso que daba. Con el tiempo, otros pacientes comenzaron a relatar experiencias similares. Carmen, una mujer de edad avanzada que estaba en el hospital debido a una enfermedad crónica, también vio a la mujer de los secretos. Al igual que Javier y Roberto, ella había perdido la esperanza y estaba lista para dejarse llevar. Sin embargo, una noche, la figura apareció a su lado, tomándola de la mano y hablándole sobre la importancia de despedirse adecuadamente de sus seres queridos. Le dijo que, aunque su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, aún tenía cosas por hacer y que su partida podía ser diferente, llena de amor y gratitud. Siguió el consejo de la mujer y, en las semanas siguientes,
invitó a sus hijos y nietos al hospital. Les contó historias de su vida, les dejaron mensajes de amor y compartieron con ellos los momentos más especiales que le quedaron. Su familia, al ver su paz y aceptación, también encontró consuelo en su partida. Cuando finalmente se fue, lo hizo en paz, rodeado de amor, y con la certeza de que había vivido plenamente. El personal del hospital no tardó en notar los cambios en aquellos pacientes que afirmaban haber visto a la mujer de los secretos. Los médicos y enfermeras comentaban en voz baja sobre las transformaciones milagrosas, sobre cómo los pacientes desanimados parecían encontrar nuevas razones para vivir después de un encuentro con aquella figura misteriosa. Algunos de ellos creían que era un ángel, otros que era el espíritu de una paciente que había fallecido en el hospital hace muchos años y que, de alguna forma, había encontrado una misión en la tierra. Con el tiempo, incluso los empleados comenzaron a compartir sus propios encuentros. Una enfermera de noche, llamada Laura, contó que una madrugada mientras caminaba por el pasillo, vio a la mujer sentada junto a un paciente, tomándole la mano y susurrándole palabras de consuelo. Al día siguiente, el paciente, quien había estado en estado crítico, mostró una mejoría inesperada, como si algo en él hubiera despertado una nueva voluntad de vivir. La historia de la mujer de los secretos se convirtió en una leyenda en el hospital de Culiacán. Los pacientes nuevos escuchaban sobre ella de los veteranos, y, aunque algunos lo tomaban como un simple cuento, otros se aferraban a la esperanza de que, si llegaba el momento en que se sintieran completamente desanimados, ella aparecería para darles fuerzas. Javier, quien nunca dejó de recordar su encuentro, regresó al hospital varias veces para visitar a otros pacientes y compartir su historia, con la esperanza de que les inspirara como a él lo inspiró aquella mujer. Dicen que, en las noches tranquilas, si caminas por los pasillos del hospital, puedes sentir una presencia suave y reconfortante. Algunos trabajadores han llegado a afirmar que escuchan susurros, palabras de aliento que parecen flotar en el aire. Y, aunque no todos han tenido la fortuna de verla, los que lo han hecho aseguran que nunca se olvida su mirada, una mezcla de comprensión y amor, como si llevara en sus ojos todos los secretos de la vida. La mujer de los secretos continúa apareciéndose a aquellos que necesitan su ayuda, recordándoles que siempre hay razones para luchar, incluso cuando todo parece perdido. En ese hospital, ella sigue siendo una figura enigmática, una presencia que, de alguna manera, devuelve el tiempo a quienes se encuentran atrapados entre el miedo y la desesperanza. Su legado es uno de esperanza, un recordatorio de que, a veces, las segundas oportunidades vienen de formas que no podemos entender, pero que siempre están ahí, esperando ser encontradas.